La vida rápida del millonario, escrito en YA de Marco. No olvides suscribirte a este canal, lee, piensa, vive. Crear riqueza no requiere 50 años de mediocridad financiera. Esa es la idea que encendió todo. No una frase bonita, sino una bofetada directa a la narrativa que te han repetido desde niño. MJ de Marco parte de una escena aparentemente simple: un joven ve un Lamborghini y se hace una pregunta incómoda, la pregunta que casi nadie se atreve a formularse de verdad: ¿cómo puede alguien permitirse esto siendo joven? Esa pregunta rompe el hechizo del hazte rico poco a poco y abre la puerta a todo lo que estás a punto de escuchar. Porque este libro no va de coches, ni de lujo, ni de presumir. Va de tiempo. De libertad. De dejar de hipotecar tu vida entera por una promesa que quizá llegue cuando ya no tengas energía para disfrutarla. La vía rápida del millonario es, en esencia, una demolición controlada de la creencia más aceptada y menos cuestionada de nuestra sociedad, que la única forma responsable de construir riqueza es trabajar durante décadas, ahorrar una parte, invertirla en instrumentos que no controlas y esperar. De Marco llama a esto la riqueza en silla de ruedas. No porque no funcione en teoría, sino porque cuando funciona, lo hace tarde. Demasiado tarde. El libro plantea algo incómodo: no es que el sistema esté roto, es que está diseñado para producir mediocridad financiera para la mayoría y riqueza tardía para unos pocos. Y tú decides si aceptas ese trato o no. A partir de ahí, el autor introduce una metáfora que atraviesa todo el libro: la riqueza no es un destino, es un viaje. Y como en cualquier viaje, hay carreteras distintas. No todos los caminos llevan al mismo lugar ni se recorren a la misma velocidad. De Marco identifica 3 grandes itinerarios. El primero es el arcén, el camino de la pobreza, donde viven quienes gastan todo lo que ganan, dependen del crédito, justifican su situación culpando a factores externos y confunden ingresos con riqueza. Aquí puedes ganar bien y aún así estar atrapado. El problema no es cuánto entra, sino cuánto control tienes sobre tu vida. El arcén es el territorio de la victimización, del me lo merezco, del consumo como anestesia emocional. Mucho ruido, poca libertad. El segundo camino es la vía lenta, la más respetada socialmente. El empleo estable, la carrera profesional, el plan de pensiones, el interés compuesto. Aquí De Marco es especialmente duro, porque ataca lo que casi nadie se atreve a cuestionar. No dice que la vía lenta no funcione nunca, dice que su ecuación es defectuosa para quien busca libertad temprana. Intercambiar tiempo por dinero es intercambiar vida. Tus ingresos están limitados, el crecimiento es lento, incontrolable y dependiente de factores externos. Además, sacrificas las mejores décadas de tu vida con la esperanza de que algún día, si todo sale bien, podrás vivir como quieres. La vía lenta es el plan de la esperanza. Y la esperanza no es una estrategia. Aquí aparece una de las ideas más importantes del libro: el problema no es el trabajo duro, el problema es trabajar duro en un sistema que no escala y que depende de tu presencia constante. Puedes ser brillante, responsable y disciplinado, y aún así quedarte atrapado en la mediocridad financiera. No por falta de mérito, sino por la estructura del camino que elegiste. Y entonces aparece la tercera opción, la vía rápida. No como un truco, no como una promesa mágica de dinero fácil, sino como un sistema completamente distinto de pensar y crear riqueza. La vía rápida no se basa en ahorrar céntimos, sino en crear valor a gran escala. No se basa en consumir, sino en producir. No se basa en el tiempo, sino en sistemas. Aquí la riqueza deja de estar ligada a tus horas y empieza a depender de activos que funcionan sin ti o con una participación mínima. De Marco define la riqueza con una ecuación clara: riqueza es ingresos más activos. Y los millonarios no se hacen ricos porque ahorren más que tú, sino porque crean, poseen y controlan activos. Empresas, sistemas, productos, marcas, plataformas. Cosas que pueden vender a miles o millones de personas sin multiplicar su esfuerzo en la misma proporción. Esto es clave: la vía rápida no es trabajar menos, es trabajar diferente primero para no tener que trabajar siempre. Para que un negocio pertenezca realmente a la vía rápida, debe cumplir varios principios fundamentales. Primero, debe resolver una necesidad real. No persigas el dinero, persigue problemas que merezcan ser resueltos. El dinero es una consecuencia. Segundo, debe tener barreras de entrada. Si cualquiera puede copiarlo mañana, no tienes control. Tercero, debes mantener el control del sistema. Si dependes de decisiones ajenas,
de jefes, de plataformas que pueden cambiar las reglas. No estás al volante. Cuarto, debe ser escalable. Vender tu tiempo nunca escala. Vender sistemas, sí. Y quinto, debes vincular la riqueza del tiempo. Si no trabajas y el dinero se detiene, no has salido de la vía lenta, solo has cambiado de carril. Uno de los conceptos más potentes del libro es la ley de la afectación. La riqueza sigue a los grandes números. No te haces rico vendiendo alguna vez, sino vendiendo algo muchas veces o a mucha gente. Aumentar el alcance, la magnitud o ambos. Esto explica por qué Internet, la innovación y los modelos replicables son autopistas naturales de la vía rápida. No porque sean fáciles, sino porque permiten impacto masivo. Pero el libro no se queda en teoría. Ataca directamente las excusas más comunes. No tengo tiempo. El tiempo es tu combustible más valioso y también el más desperdiciado. No sé cómo hacerlo. La información está disponible, muchas veces gratis. Algún día. Las oportunidades no esperan a que te sientas listo. De Marco insiste en algo incómodo. La mayoría de las personas no fracasan por falta de recursos, sino por falta de compromiso real. Están interesadas, no comprometidas. Y la diferencia se nota en la ejecución. Otro punto clave es el control interno. De Marco critica duramente la mentalidad de víctima. Mientras culpes al gobierno, a la economía, a tu familia o a la suerte, seguirás siendo un pasajero. La riqueza exige responsabilidad radical. Admitir que tus resultados son consecuencia directa de tus decisiones, incluso cuando eso duele. Incluso cuando no es justo. Porque solo desde ahí puedes cambiar de rumbo. El libro también desmonta el mito del haz lo que amas. No porque sea falso, sino porque está mal entendido. Si haces lo que amas sin que nadie lo necesite, tendrás un hobby, no un negocio. La pasión viene después, cuando construyes algo que resuelve problemas reales y te permite crear una vida alineada con tus valores. Primero utilidad, luego pasión. No al revés. A lo largo del texto, De Marco vuelve una y otra vez a la misma idea. La mayoría vive en piloto automático, siguiendo mapas que otros dibujaron. La vía rápida exige salir de la normalidad, y la normalidad es una carrera de locos. Trabajar 5 días para vivir 2, endeudarse para aparentar, esperar 40 años para empezar a vivir. La vía rápida no es segura, pero la vía lenta tampoco lo es. La diferencia es que una te da control y la otra te pide fe. Al final, lo que este libro deja no es una lista de negocios ni una fórmula mágica, sino un cambio de identidad. De consumidor a productor. De empleado de tu tiempo a dueño de sistemas. De espectador a conductor. La riqueza, dice De Marco, no se persigue, se construye. Y se construye tomando decisiones distintas cuando nadie mira, cuando el camino es incómodo y cuando el resultado todavía no es visible. La vía rápida no empieza con una idea de negocio, empieza con una ruptura mental. De Marco insiste en que antes de hablar de dinero, hay que hablar de percepción. La mayoría de las personas no fracasan porque no sepan qué hacer, sino porque ven el mundo a través de un parabrisas sucio. Interpretan la realidad desde creencias heredadas, miedos no cuestionados y definiciones falsas de éxito. Por eso el autor introduce el concepto del volante de la vida. Tus decisiones diarias, aparentemente pequeñas, giran ese volante lentamente, pero de forma implacable, hacia riqueza o pobreza. No existen decisiones neutrales. Cada elección suma o resta potencia a tu trayectoria. Aquí aparece una verdad incómoda: la principal causa de la pobreza no es la falta de oportunidades, sino la mala valoración del tiempo. El tiempo no es dinero. El tiempo es vida. Y la mayoría lo vende barato. De Marco utiliza ejemplos brutales para demostrar cómo la gente intercambia años enteros por comodidades momentáneas, deudas parasitarias, consumo impulsivo, distracciones constantes. El problema no es gastar antes de construir. El problema no es disfrutar hipotecando el futuro. Por eso introduce una distinción clave: ingresos activos versus ingresos desvinculados del tiempo. Mientras dependas de estar presente para cobrar, sigues atado. Aunque ganes bien. Aunque seas exitoso. La libertad financiera no llega cuando ganas más, llega cuando dejas de ser necesario para que el sistema funcione. Ahí nace el concepto del árbol del dinero. Al principio es una plántula frágil que requiere atención constante. Pero si está bien diseñada,
con el tiempo da frutos incluso cuando no estás. De Marco clasifica estas plántulas en sistemas concretos, alquileres, sistemas informáticos, contenidos, distribución, recursos humanos. No los presenta como ideas rápidas, sino como estructuras replicables. El énfasis no está en qué hacer, sino en cómo pensar. El error común es buscar la gran idea. La vía rápida no necesita genialidad, necesita ejecución disciplinada sobre necesidades reales. El mercado no paga creatividad, paga soluciones. Aquí el libro ataca otra fantasía peligrosa, el gran golpe. Apostar todo a un éxito repentino es jugar a la lotería con tu vida. La vía rápida no es suerte forjada. Es exponerte a oportunidades de alto impacto aumentando el número de intentos, mejorando la calidad de ejecución y aprendiendo del feedback real del mercado. El fracaso no es una señal para detenerse, es información. El mercado habla constantemente, pero solo escucha quien ejecuta. De Marco también desmonta la idolatría de las ideas. Las ideas no valen nada sin ejecución. Son peones. El rey es la acción sostenida. El mundo no recompensa planes de negocio perfectos, recompensa a quienes ponen algo real frente a personas reales y ajustan sobre la marcha. Por eso insisten en empezar antes de sentirse listo. La preparación infinita es una forma elegante de procrastinación. Otro eje central del libro es el control. Sin control no hay vía rápida. Si no controlas el precio, el marketing, la distribución, el producto o la relación con el cliente, estás haciendo autostop en el negocio de otro. Esto explica por qué muchos esquemas, pasivos, no lo son, dependen de decisiones ajenas. El control no es rigidez, es capacidad de reacción. Es poder girar el volante cuando el camino cambia. La escalabilidad aparece entonces como el gran acelerador. No se trata de vender más horas, sino de vender a más personas o con mayor impacto. Aquí la ley de la afectación vuelve con fuerza, la gran riqueza sigue a los grandes números. Resolver un problema pequeño para pocos paga poco. Resolver un problema grande para muchos cambia vidas, incluida la tuya. Por eso Internet, la innovación y la repetición intencional son autopistas naturales, permiten alcance masivo con costes marginales bajos. Pero De Marco no romantiza el proceso. Habla de sacrificio, de franja roja, de trabajar cuando otros descansan, no por glorificar el sufrimiento, sino porque la mayoría subestima el precio de la libertad. La vía rápida no es cómoda, es exigente. Exige foco, aprendizaje constante, asumir riesgos inteligentes y, sobre todo, ir contra la corriente social. La normalidad empuja hacia la vía lenta. Salir de ella genera fricción, críticas, dudas internas. Por eso el autor dedica tanto espacio al entorno. Los vientos ambientales pueden impulsarte o frenarte. Personas negativas, incrédulas, conformistas actúan como freno invisible. No porque sean malas, sino porque defienden su propia elección de camino. La vía rápida exige proteger tu visión, incluso de quienes te quieren. No todos entenderán por qué no te conformas. Y no tienen que hacerlo. En paralelo, De Marco introduce herramientas mentales para tomar decisiones, análisis del peor escenario, matrices de decisión, evaluación de consecuencias a largo plazo. No se trata de actuar a ciegas, sino de pensar como arquitecto de sistemas, no como empleado de tareas. Cada decisión debe responder a una pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de un sistema que funcione sin mí? Cuando el libro entra en marketing y marca, lo hace desde una perspectiva estratégica. El marketing no es manipulación, es comunicación de valor. Una marca no es un logo, es una promesa cumplida repetidamente. La propuesta única de venta no nace de ser diferente por capricho, sino de ser relevante de forma específica. Cuanto más claro es el beneficio, más fácil es escalar. Incluso el precio se convierte en una herramienta estratégica. El precio comunica, posiciona, filtra. No se trata de ser barato, sino de ser coherente con el valor entregado. De Marco insiste, competir solo en precio es una carrera hacia el fondo. La vía rápida construye activos, no guerras de descuentos. A medida que el guión avanza, el mensaje se vuelve más claro y más incómodo: nadie va a rescatarte. No hay plan secreto, no hay mentor mágico, no hay inversión segura que compense una mentalidad equivocada. La vía rápida es una lección diaria. Elegir producir en lugar de consumir. Elegir construir en lugar de aparentar.
Elegir largo plazo real, no promesas diferidas. Y en el fondo de todo, hay una verdad silenciosa que atraviesa el libro entero. Naciste rico en tiempo y morirás pobre si lo malgastas. El dinero puede recuperarse, el tiempo no. Cada año que pospones decisiones importantes es un interés compuesto negativo. No visible hoy, devastador mañana. La vía rápida no te garantiza riqueza, pero te devuelve algo más valioso, control sobre tu vida. Te obliga a preguntarte cosas que la mayoría evita. ¿Cuánto cuesta realmente el estilo de vida que deseo? ¿Qué sistema tendría que existir para sostenerlo? ¿Estoy dispuesto a construirlo? ¿O prefiero seguir esperando? Hay un punto del libro donde el discurso deja de ser motivacional y se vuelve crudo. De Marco comienza a hablar del riesgo, pero no como lo hacen los gurús que lo glorifican, sino como alguien que lo entiende. La vía rápida no elimina el riesgo, lo redistribuye. En la vía lenta, el riesgo está oculto, dependencia de un empleador, de una pensión, de mercados que no controlas, de tu salud futura. Parece estable, hasta que no lo es. En la vía rápida, el riesgo es visible, consciente, elegido. Y eso lo cambia todo. Porque el riesgo visible se puede gestionar. El invisible, no. Aquí introduce una distinción fundamental: riesgos inteligentes versus riesgos estúpidos. Riesgo inteligente es aquel que, incluso si falla, te deja aprendizaje, control y capacidad de volver a intentarlo. Riesgo estúpido es apostar tu futuro a una sola carta, endeudarte sin sistema, copiar modelos que no entiendes o depender de modas. La vía rápida no es temeraria, es estratégica. No busca adrenalina, busca simetría, perder poco si sale mal y ganar mucho si sale bien. Y entonces De Marco hace algo que muy pocos libros de riqueza hacen: habla del aburrimiento. Porque la vía rápida no es emocionante todos los días. No hay fuegos artificiales constantes. Hay repetición, ajustes, métricas, procesos. Hay días largos sin resultados visibles. La diferencia es que cada acción está alineada con un sistema que puede crecer. En la vía lenta también hay aburrimiento, pero ahí no construye nada propio. Solo sostiene una rutina. El autor vuelve una y otra vez al concepto de ser dueño. Dueño de tu tiempo, de tus decisiones, de tus errores. Por eso critica incluso el famoso consejo de págate a ti mismo primero. No porque sea falso, sino porque es incompleto. Antes de pagarte, debes poseerte. Si no eres dueño del sistema que genera el dinero, solo estás redistribuyendo migajas. La vía rápida empieza cuando dejas de ser un recurso y te conviertes en el arquitecto. En este punto el libro se vuelve casi filosófico. Habla de identidad. De Marco afirma que no puedes recorrer la vía rápida con mentalidad de empleado. El empleado busca seguridad. El constructor busca control. El empleado espera instrucciones. El constructor formula preguntas. El empleado optimiza tareas. El constructor diseña sistemas. Y esta transición no es técnica, es interna. ¿Duele? Porque implica desaprender lo que te aplaudieron durante años. Aquí aparece otra idea incómoda: la educación tradicional no te prepara para la riqueza, te prepara para la normalidad. No porque sea malintencionada, sino porque responde a otro objetivo. Aprendes a obedecer, a cumplir, a repetir. Pero no a crear valor, negociar, vender, fallar y volver a intentar. Por eso De Marco insiste en la autoeducación constante, práctica, enfocada en resultados, no en títulos. Cuando entra en la ejecución, el mensaje se vuelve aún más claro: el mundo recompensa a quien lanza, no a quien planea eternamente. El feedback real no viene de libros ni de cursos, viene del mercado. La tribu siempre habla. A veces con compras, a veces con silencio. Ambas son respuestas. El fracaso solo es fracaso cuando no escuchas. También dedica mucho espacio a los errores comunes de los aspirantes a la vía rápida. El primero, enamorarse del producto y olvidar al cliente. El segundo, subestimar el marketing. Puedes tener el mejor sistema del mundo y fracasar si nadie lo entiende. El tercero, intentar hacerlo todo solo por miedo a delegar. La vía rápida no se construye en solitario, se construye con sistemas y personas alineadas. Aquí entra el tema de los socios, los abogados, los contables, la estructura legal. No como detalles aburridos, sino como defensas del castillo.
La riqueza mal protegida se pierde. La vía rápida no es solo crear, es conservar. Por eso el control vuelve a aparecer como eje central. Delegar no es perder control, es diseñarlo. A medida que el libro avanza, De Marco va cerrando el círculo, todo regresa al tiempo. El tiempo correcto frente al tiempo equivocado. No todo esfuerzo vale lo mismo. Trabajar duro en la dirección equivocada solo te cansa más rápido. El momento de construir es cuando tienes energía, no cuando estás agotado. El gran engaño de la vía lenta es posponer la vida. El autor habla del algún día como la excusa más peligrosa de todas. Algún día emprenderé. Algún día ahorraré más. Algún día viviré como quiero. Ese algún día nunca llega porque no está en el calendario. La vía rápida exige decisiones ahora, no porque todo deba resolverse hoy, sino porque cada año de espera reduce tus opciones. También aparece una advertencia clara: la vía rápida no es moralmente superior. No te hace mejor persona. Te da opciones. Lo que hagas con ellas es otra historia. La riqueza amplifica quién eres. Por eso De Marco insiste en el propósito, no como discurso vacío, sino como combustible emocional. Sin un ¿para qué?, el proceso se vuelve insoportable. El libro se acerca entonces a una verdad silenciosa: la mayoría no fracasa por falta de capacidad, sino por rendirse demasiado pronto. No porque el sistema no funcione, sino porque exige consistencia cuando aún no hay recompensas visibles. La vía rápida castiga la impaciencia tanto como la vía lenta castiga la pasividad. Y justo cuando parece que todo está dicho, De Marco deja claro algo más: no importa en qué punto estés ahora. La carretera siempre tiene salidas. Pero cada salida tiene un costo. Cambiar de carril implica dejar atrás comodidad, validación social y certezas falsas. Seguir recto también tiene un costo: tiempo, sueños y opciones futuras. El mensaje no se suaviza. No se endulza. No se disculpa. La vía rápida no promete felicidad, promete autonomía. No promete ausencia de problemas, promete problemas elegidos. No promete descanso inmediato, promete la posibilidad real de diseñar tu vida en lugar de reaccionar a ella. A partir de este punto, De Marco introduce un cambio sutil pero decisivo: deja de hablar solo de dinero y empieza a hablar de dirección vital. La vía rápida no es únicamente una estrategia económica, es una forma distinta de posicionarte frente a la vida. Por eso dedica tanto espacio a la toma de decisiones. Cada elección es una bifurcación. No todas se sienten importantes en el momento, pero todas acumulan consecuencias. El error más común no es tomar malas decisiones, sino no decidir. La indecisión prolongada es una decisión disfrazada. Aquí aparece el concepto del efecto mariposa aplicado a la riqueza. Una pequeña lección hoy: el tipo de proyecto que aceptas, la habilidad que decides aprender, el problema que eliges resolver, puede alterar radicalmente tu situación dentro de 5 o 10 años. La mayoría subestima este efecto porque piensa en términos de días, no de trayectoria. La vía rápida exige pensar en líneas largas, no en recompensas inmediatas. De Marco también aborda un tema que suele evitarse: la traición a uno mismo. No como drama emocional, sino como patrón cotidiano. Cada vez que eliges comodidad sobre coherencia, cada vez que ignoras una intuición clara por miedo al que dirán, cada vez que pospones una decisión importante para encajar, te traicionas un poco. Y esas pequeñas traiciones, acumuladas, construyen una vida que no se siente propia. La vía rápida empieza cuando decides dejar de traicionarte, incluso si eso te vuelve incómodo. El libro entra entonces en el terreno del lenguaje interno. No como autoayuda superficial, sino como herramienta operativa. Las palabras que usas para describir tu situación moldean tus opciones percibidas. Quien se define como sin suerte, malo para los negocios o no hecho para eso, reduce su campo de acción antes de empezar. De Marco insiste: no es pensamiento positivo, es pensamiento funcional. El lenguaje puede abrir posibilidades o cerrarlas antes de que existan. Más adelante, el autor introduce una idea que suele pasar desapercibida pero es crucial: no todos los esfuerzos valen lo mismo. Hay trabajos que solo mantienen el estado actual y trabajos que construyen palanca. La vía rápida se apoya en la palanca: acciones que, una vez realizadas, siguen generando efecto. Crear un sistema, escribir un proceso, automatizar una tarea, construir una marca. Estas acciones pueden ser más difíciles al principio, pero pagan dividendos a largo plazo.
El error común es llenar la agenda de tareas que se borran solas al final del día. De Marco también analiza la relación entre libertad y disciplina. A diferencia del mito popular, la libertad no nace del desorden, nace de la estructura. Cuanto más estructurado es tu sistema, más libre eres tú. La improvisación constante es una trampa emocional que suele ocultar falta de visión. La vía rápida exige disciplina no para obedecer reglas externas, sino para proteger tu energía y tu enfoque. En este punto del libro, el autor empieza a mostrar algo importante: la vía rápida no es solo crear riqueza, es saber manejarla cuando llega. Muchos fracasan no en la creación, sino en la administración. Sin educación financiera real, el dinero se filtra, se desperdicia o se convierte en un nuevo tipo de esclavitud. Por eso insiste en entender flujos, activos, impuestos y estructuras legales. No para volverte experto técnico, sino para no ser ingenuo. Luego aparece un tema delicado: el ego. El ego puede sabotear la vía rápida de dos formas opuestas. En algunos, genera miedo a exponerse, a vender, a fallar públicamente. En otros, genera arrogancia, rechazo al feedback y ceguera ante los errores. La vía rápida requiere humildad operativa, escuchar al mercado sin tomárselo como algo personal. El mercado no critica tu valor como persona, solo evalúa tu propuesta. De Marco también rompe con la idea de que más opciones siempre son mejores. Habla de monogamia estratégica, elegir un camino, un proyecto, un sistema, y profundizar. Saltar constantemente entre ideas es una forma de huir del compromiso. La vía rápida premia la concentración. No porque otras opciones sean malas, sino porque ninguna florece sin atención sostenida. A medida que el discurso avanza, se vuelve evidente que la vía rápida es, en realidad, un proceso de maduración acelerada. Te obliga a enfrentar tus carencias: falta de habilidades, de comunicación, de liderazgo, de autocontrol. No puedes esconderte detrás de un jefe, un horario o un título. Todo se vuelve visible. Por eso no es para todos. No porque sea imposible, sino porque exige responsabilidad total. El libro también toca un punto clave: la comparación es veneno. Compararte con quienes van por la vía lenta te puede hacer sentir superior. Compararte con quienes ya recorrieron la vía rápida te puede paralizar. Ambos extremos distorsionan. La única comparación útil es contigo mismo ayer. Tienes hoy más control, más claridad y más opciones que antes. Eso es progreso real. De Marco deja claro que la vía rápida no elimina el trabajo, elimina el trabajo sin sentido. No elimina el esfuerzo, elimina la espera pasiva. No elimina la incertidumbre, elimina la resignación. Es una forma de vivir con intención, no con esperanza prestada. Y poco a poco, sin decirlo explícitamente, el libro te lleva a una conclusión inevitable: la verdadera pobreza no es no tener dinero, es no tener opciones. Opciones de tiempo, de movimiento, de elección. La vía rápida no es un atajo moral, es un atajo estructural hacia las opciones. En la parte avanzada del mensaje de Marco aparece una idea que redefine todo lo anterior: la riqueza no se persigue, se diseña. La mayoría de las personas viven reaccionando. Reaccionan a facturas, a horarios, a crisis, a decisiones de otros. La vía rápida propone exactamente lo contrario: construir un diseño previo y luego tomar decisiones alineadas con ese diseño. No empezar preguntando ¿qué puedo hacer hoy?, sino ¿qué tipo de vida quiero sostener dentro de 10 años y qué sistema tendría que existir para hacerlo posible? Aquí el libro se vuelve casi estratégico, como un manual de ingeniería vital. De Marco propone definir primero el destino, el estilo de vida deseado, el coste real de ese estilo, los ingresos necesarios y, solo entonces, los vehículos posibles. Invertir este orden es el error clásico. Elegir primero el vehículo, un negocio, una inversión, una profesión, sin tener claro el destino lleva a caminos sin salida. Mucho movimiento, poca dirección. El autor también introduce una distinción crítica entre actividad y progreso. Estar ocupado no significa avanzar. Muchas personas llenan su día de acciones que generan la ilusión de movimiento, pero no construyen nada acumulable. La vía rápida exige identificar las pocas acciones que realmente mueven la aguja y eliminar el resto sin culpa. Decir no se convierte en una habilidad tan importante como decir sí. En este punto aparece un concepto incómodo pero revelador: la mediocridad no se impone, se elige. No de forma consciente, sino por acumulación de pequeñas concesiones.
concesiones al cansancio, al miedo, a la opinión ajena. La vía rápida no se pierde por un gran error, se pierde por miles de microdecisiones que priorizan lo fácil sobre lo correcto. Por eso De Marco insiste tanto en la vigilancia interna constante. El libro también aborda la relación entre identidad y resultados. No puedes construir una vida extraordinaria con una identidad normalizada. Si te ves como alguien promedio, tomarás decisiones promedio incluso con oportunidades extraordinarias frente a ti. La vía rápida exige un cambio interno silencioso, empezar a verte como alguien capaz de crear, no solo de ejecutar, de decidir, no solo de cumplir. Otro punto clave que aparece hacia el tramo final es la ilusión de la diversificación temprana. Muchos, por miedo, intentan hacer demasiadas cosas a la vez. Invierten aquí, prueban allá, empiezan múltiples proyectos sin profundizar en ninguno. De Marco advierte, la diversificación protege riqueza ya creada, pero diluye energía cuando aún no hay nada sólido. Primero concentración, luego expansión. Ese es el orden natural. El autor también analiza cómo la sociedad castiga a quien se sale del guión. No con violencia directa, sino con dudas, ironía, consejos bien intencionados. Y si no funciona, mejor algo seguro, no te compliques. Estas frases no son malicia, son proyecciones. Quien eligió la vía lenta necesita creer que es la única sensata. La vía rápida exige fortaleza emocional para caminar sin aplausos iniciales. A medida que el mensaje avanza, se vuelve evidente que la vía rápida no se trata solo de dinero, sino de alineación. Alineación entre lo que dices querer y lo que haces cada día. La incoherencia es uno de los mayores drenajes de energía. Cuando tus acciones contradicen tus objetivos, el desgaste es enorme. La vía rápida reduce fricción interna porque todo apunta en la misma dirección. De Marco también toca el tema del legado, no en términos románticos, sino prácticos. Crear sistemas que sobrevivan a tu presencia. Empresas que puedan venderse, replicarse o heredarse. La riqueza real no es frágil, no depende de tu estado de ánimo ni de tu salud diaria. Construir algo así requiere pensar más allá del beneficio inmediato. El libro se acerca entonces a una de sus verdades más duras. No todos están dispuestos a pagar el precio psicológico de la independencia. La libertad no solo implica ausencia de jefes, implica ausencia de excusas. Cuando no hay nadie a quien culpar, solo quedas tú frente a tus resultados. Para muchos, esa responsabilidad es más pesada que cualquier horario. En este tramo final, De Marco deja claro que la vía rápida no es un destino fijo. No es llegué y ya está. Es un proceso dinámico. Requiere ajustes constantes, aprendizaje continuo y, sobre todo, capacidad de desapegarte. De ideas que ya no funcionan, de negocios que cumplieron su ciclo, de identidades que se quedan pequeñas. Aferrarte es otra forma de estancarte. Y sin decirlo explícitamente, el libro te deja frente a un espejo incómodo. Si sabes todo esto y no cambias nada, la responsabilidad ya no es del sistema, ni de la suerte, ni de la economía. Es tuya. La ignorancia se acaba cuando entiendes las reglas. A partir de ahí, solo quedan elecciones. En el tramo final del libro, De Marco introduce una idea que actúa como bisagra entre todo lo anterior. La vía rápida no es una promesa de riqueza, es un filtro de carácter. No selecciona a los más inteligentes ni a los más talentosos, sino a los que toleran la incertidumbre sin paralizarse. La mayoría abandona no porque el modelo no funcione, sino porque el proceso los confronta con sus propias limitaciones internas, miedo al rechazo, necesidad de aprobación, impaciencia, falta de foco. Aquí el autor vuelve al tema del tiempo correcto frente al tiempo equivocado. No todo momento de la vida sirve para lo mismo. Hay etapas para construir y etapas para disfrutar lo construido. El gran error de la vía lenta es mezclar ambos tiempos, intentar disfrutar antes de haber construido el sistema que lo sostiene. La vía rápida propone una secuencia clara, primero esfuerzo concentrado, luego libertad opcional. Invertir el orden es vivir siempre a medias. De Marco también hace una observación crucial sobre la energía vital. No toda energía es igual. La energía dispersa se diluye, la energía enfocada se multiplica. Por eso insiste en eliminar la basura del maletero, compromisos innecesarios, distracciones crónicas, deudas que roban opciones futuras. No se trata de austeridad extrema, sino de claridad estratégica. Cada carga extra reduce velocidad. En este punto, el libro desmonta otro mito silencioso, el de la motivación constante.
La vía rápida no se sostiene con motivación, se sostiene con sistemas y hábitos. La motivación es volátil, los sistemas permanecen. Esperar a sentir ganas es otra forma de ceder el control. Quien diseña su entorno y sus procesos no depende de estados emocionales para avanzar. Aparece entonces el concepto de ejecución deliberada. No hacer mucho, sino hacer lo que importa, incluso cuando no apetece. La ejecución es la verdadera moneda de cambio. El mercado no premia intenciones, premia resultados. Y los resultados no siempre son espectaculares al principio. Muchas veces son silenciosos, acumulativos, invisibles para los demás. La vía rápida exige fe operativa, seguir ejecutando aunque la validación externa no llegue aún. De Marco también habla del ruido. Quejas, críticas, comparaciones, distracciones. El ruido no siempre viene de fuera, muchas veces viene de la propia mente. Pensamientos que cuestionan cada paso, que exageran riesgos, que idealizan caminos ajenos. Aprender a identificar y filtrar ese ruido se vuelve una habilidad clave. No todo pensamiento merece atención. Otro aspecto importante que surge aquí es la relación con el dinero una vez que empieza a llegar. El libro advierte contra dos extremos, el miedo a perderlo y la obsesión por acumularlo. Ambos generan rigidez. El dinero, bien entendido, es una herramienta para comprar opciones, no una identidad. La vía rápida no termina cuando aparece el dinero, ahí empieza una nueva fase de decisiones más complejas. De Marco introduce entonces la idea de la estrategia de salida. Pensar desde el inicio como un negocio puede venderse, delegarse o automatizarse por completo. No construir cárceles doradas. Muchos crean negocios que generan dinero, pero los esclavizan más que un empleo. La vía rápida auténtica siempre contempla la posibilidad de salir sin destruir el sistema. En las últimas páginas, el libro se vuelve casi un mapa condensado. De Marco enumera principios, no como reglas rígidas, sino como recordatorios constantes, apunta al incremento ilimitado, mantén el control, crea valor real, automatiza, reproduce, escala. No como una lista para memorizar, sino como un marco para evaluar decisiones futuras. Cada nuevo proyecto, cada nueva oportunidad, debe pasar por ese filtro. Y entonces queda claro algo fundamental, la vía rápida no es una moda, es una lección estructural. No depende de la economía del momento, ni del país, ni de la industria concreta. Depende de cómo piensas el tiempo, el valor y el control. Dos personas en el mismo contexto pueden obtener resultados radicalmente distintos porque eligieron carreteras distintas. El libro no intenta convencerte de que tomes la vía rápida. Hace algo más honesto, te muestra que existe y te deja con la carga de decidir. A partir de ese punto, ya no puedes decir que no sabías. Puedes ignorarlo, pero no desconocerlo. Y esto cambia la relación con y después de recorrer todo este camino, después de desmontar creencias, carreteras falsas, promesas cómodas y excusas bien vestidas, queda algo que no se puede esquivar. Este libro no habla realmente de dinero. Habla de responsabilidad. De la responsabilidad de aceptar que tu vida, tal como es hoy, es el resultado acumulado de decisiones pasadas. No de la suerte. No del sistema. No de otros. Decisiones. La vía rápida no te juzga. No te dice que estés mal donde estás. Lo que hace es algo más incómodo, te devuelve el control. Y cuando tienes el control, también tienes la carga. Porque ya no puedes esconderte detrás del algún día, del cuando tenga tiempo, del cuando esté listo. Ya no puedes fingir que no sabías que existía otro camino. Quizá lo más potente de la vía rápida del millonario no es que te enseñe cómo crear riqueza, sino que te obliga a hacerte una pregunta brutalmente honesta: ¿estoy diseñando mi vida o simplemente reaccionando a ella? Porque si no la estás diseñando, alguien más lo está haciendo por ti. Y casi siempre ese diseño prioriza sus intereses, no los tuyos. De Marco no promete una vida fácil. Promete una vida elegida. Y esa diferencia lo cambia todo. Elegir problemas en lugar de soportarlos. Elegir esfuerzo concentrado en lugar de espera interminable. Elegir incomodidad ahora en lugar de arrepentimiento después. La vía rápida no es para quien quiere garantías, es para quien entiende que el tiempo es el activo más escaso que existe. Tal vez no emprendas. Tal vez no construyas un gran sistema. Tal vez no sigas la vía rápida tal como la plantea el libro. Pero después de entender este mensaje, seguir en piloto automático ya no es inocente.
Es una decisión consciente. Y eso, aunque incomode, también es libertad. Porque al final, la pregunta no es si te hará rico o no. La pregunta real es si dentro de 20, 30 o 40 años podrás mirar atrás y decir, viví bajo mis propias reglas. Y si la respuesta hoy no es clara, este libro ya cumplió su función. Si este análisis te hizo pensar, si alguna idea te incomodó o te abrió una grieta mental, quiero leerte. Déjame en los comentarios qué concepto del libro te golpeó más fuerte o en qué parte sentiste que Marco te estaba hablando directamente a ti. Y si quieres que sigamos analizando libros que no solo se leen, sino que te obligan a replantearte la vida, suscríbete al canal y dime cuál debería ser el próximo. Aquí no estamos para consumir contenido. Estamos para cambiar de carretera. Tu propia vida. La narrativa se cierra dejándote frente a una pregunta silenciosa, que todavía no vamos a formular explícitamente: si sigues haciendo exactamente lo mismo durante los próximos 10 o 20 años, ¿qué tipo de vida es estadísticamente probable que obtengas? No la que deseas, no la que imaginas, sino la que tus decisiones actuales están construyendo.